Y todo comenzó cuando nos casamos. Nos casamos muy jovencitos. Mi esposa 16 años para cumplir 17, su servidor 19. Dos jovencitos, adolescentes, imagínense. Y obviamente por la inmadurez del proceso, uno paga las consecuencias, ¿no? Imagínense 19 años. ¿Alguien tiene 19 años aquí? Levante la mano el de 19. ¿Quién? ¿Tú tienes 19? No, él tiene. ¿Cuál? Ale, ven acá. Soltera. El Sebas, ven Sebas, ven. Ven, aquí, ven, súbase. Mírele la carita. Imagínense. Javier, ¿ya le daría la bendición que se case? ¿Cuántos? 19 años. Mire esa cara, esa cara. Y Dios tuvo misericordia. ¿Alguien tiene 16 años aquí? Venga, mija. 16 años. ¿Quién más tiene 16? Un varón, un varón. ¿Cómo se llama? Nico. Oh. Venga, venga, denles un fuerte aplauso a los jóvenes, van a ayudar a predicar. No los vamos a casar, solo es un ejemplo nomás. Pero bueno, Dios tiene sorpresas a veces. No es cierto, no, dice los papás, no. Yo no me casé, como dice el pastor Dieguito, por FM. ¿Cómo es FM, pastor Dieguito? Fuerza mayor. Y AM, amor mismo. Oh, mira, ve. Yo creo que andaba. Tú estabas dañado los transistores. Puro calambre nomás hermano. Los demás ya saben por qué hablo de eso. Pero mire, 16 años y 19 años. Quizá con muchas ilusiones, sueños, pero de repente todavía nos faltaba madurez emocional, espiritual. Hay una glándula en nuestro cerebro que se llama, ¿cómo se llama? Pituitaria, no es una fruta exótica del Amazonas. Es una glándula que está en nuestro cerebro que no se desarrolla sino hasta que los varones cumplen 80, creo. Sí, dice, sí. Parece que nunca se desarrolla, pero ya está desarrollada, ya. Parece que no, pero. Y en las mujeres se desarrolla más pronto, quizá a los 25, 28, un poquito más. Pero de lo que éramos nosotros, nos casamos, tuvimos muchos problemas sexuales, ella se me tiraba encima cada vez. Yo decía, por favor, soy un ministro, un santo de Dios. ¿Cómo? ¿Solteros son? No hay nada nuevo que no hayan visto en TikTok, mi amor. ¿O sí? Hay una charla que se llama A Calzón Quitado. Esa pasó ayer en Mafe. Sí. ¿Están solteros? ¿Y qué tiene? En esta iglesia tenemos que hablar serio las cosas, ¿sí o no? Los jóvenes ya saben, a mí me pueden enseñar. Dar charlas de sexualidad, ¿sí o no? Esteban dijo, si usted quiere. Yo le cuento de los calambres de mi mamá. Más gozo, Señor. Yo los he visto crecer a ellos. Acá, bueno, no los ubico bien, pero los padres los ven crecer y a veces dicen, ¿estarán listos? Y hasta que uno se da cuenta que en verdad es por la gracia y misericordia del Señor. Cuando fuimos a estudiar en el seminario, yo tenía 20 años, mi esposa ya 17, casi para 18. Tuvimos a nuestro primer hijo a los 2 años de casado, por AM, ¿no es cierto?
No es que nos acostamos antes ni tuvimos relaciones sexuales antes, pero ella se aguantaba, o sea, hay que decir la verdad. Se aguantaba, se aguantaba. O yo era, no sé. Ah, pero mire, entramos a estudiar en el seminario y yo me dediqué a los libros y a todo eso y descuidé a mi esposa. Porque me enfoqué en el estudio, esto, este otro. Y una mujer que no está cuidada viene a ser víctima de depresión, de ansiedad. Y eso pasó en nuestro matrimonio. Yo me enfrié y pensé que mi esposa ya conocía al Señor. Me equivoqué, solo conocía al señor Miguel Avilés, pero no al Señor. Ella asistía como buena religiosa a la iglesia, pero no se había convertido. No sé si hasta ahora, pero bueno, me dice que sí. Pero eso pasó, yo me enfrié en mi vida espiritual. Y ella un día estaba tan deprimida, tan deprimida. Estaba embarazada de mi segunda hija. Y ella dijo: Señor, yo no soy feliz. Mi esposo no me habla un mes, literalmente no le hablaba un mes. Enojados, peleados, en un seminario bíblico, donde se supone que era el cielo. Y de repente ella por allá, yo por acá. Un día sube a la terraza de la casa ya definitivamente para quitarse la vida. ¿Qué edad tenías? 20 años, casi 20 años, 19 años y medio. Habiendo dado a luz un hijo y teniendo una hija en su vientre. Y subió a esa terraza decidida a acabar con su vida. Porque no era feliz, porque no encontraba en su amado lo que era de recibir amor. Yo perdido en la nebulosa, un montón de libros, de trabajos. Subió ese día, puso sus pies ya al otro lado, con lágrimas en sus ojos. Y de repente se oye una puerta que se abre. En la terraza se tendían la ropa, las sábanas y todo. Era internado de mujeres y abajo eran los casados. Y de repente abre la puerta alguien, de esas que siempre hay en un seminario, de esas hermanas que oran intensamente, que hablan en lenguas, que Dios las usa. Va, agarra sus cosas, su ropa que lavó, se secó, llamada Nelly Franco, que vive en Guayaquil todavía. Y bajó, pero cuando antes de bajar, Dios y su Espíritu Santo le hablan y dice: regresa. Vuelve por el mismo camino y quita el mar de sábanas que estaban allí. Mi esposa oye unos pasos y alcanza a meter los pies otra vez. Y ella dice, le ve ahí a Liz, le dice: Liz, ¿qué haces aquí? Y ella dice: nada, estoy contemplando el panorama. Pero Nelly se dio cuenta que algo andaba mal. Y dijo: no, 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 no. Ven, la tomó del brazo. Y bajó al dormitorio. Ese día mi esposa se puso a llorar, quebrantada. Y teníamos, gracias, un mueblecito que era un colchón doblado nada más, que fue el lugar donde le dijo: Señor, los cristianos, los evangélicos deberían ser felices, pero yo no soy feliz. Pero si no te he entregado mi vida, hoy te entrego mi vida, Señor. Sé tú mi Señor y mi Salvador. En ese día nuestro matrimonio volvió a nacer.
Por eso decimos: lo que fue nuestra miseria, hoy es nuestro ministerio. Gracias, pueden pasar. Gracias, chicos. ¿Y cómo se da un avivamiento? Un avivamiento se da cuando hay quebrantamiento. Un avivamiento se da no cuando las cosas van bien, se dan cuando las cosas van mal. A partir de ahí yo comencé a notar algo extraño. Regresaba a casa, ya no había holocaustos que presentaban quemados, ya aprendió a cocinar, ya no había maltrato, los niños bien, Cristian que estaba ahí, la casa más arreglada. Y cuando yo iba a clases en la mañana se oía de lejos el canto de mi esposa. Se oía que adoraba, que cantaba ahí a unos 30 metros donde quedaba nuestro hogar. Y ella hacía todo volumen, ¿no? Como en Guayaquil. ¿Usted ha ido a Guayaquil? Yo comencé a ver algo extraño. Y la palabra, me acuerdo, la Biblia, una Biblia negrita, que en ese mueble que fue testigo de su volver a Dios, no había página de la Biblia que no estuviera subrayada. Literalmente la palabra se convirtió en un bálsamo para su vida, en una dirección. Nuestro matrimonio volvió a nacer, a vivir un avivamiento cuando abres la palabra de Dios, cuando vuelves tu rostro a Dios, de la muerte a la vida y del fracaso a la esperanza, de no tener ganas de vivir a tener todas las ganas de vivir y de servir al Señor. Cuando yo veía eso en su semblante, era otra mujer, era otra Liz. Las chicas del seminario, las solteras, todas ellas bajaban, conversaban con Liz, con mi esposa, salían quebrantadas, llorando, y les decían, ella le decía a mi esposa literalmente: Liz, yo quiero lo que tú tienes. Y lo que ella comenzó a tener era una relación tan estrecha con el Espíritu Santo, que hasta el día de hoy yo vi eso. Como me había enfriado, me tocó volver: Señor, ¿qué pasó aquí? A restaurar nuestra casa, nuestro hogar, a conversar. Imagínense lo que el enemigo hubiera logrado. Si mata a mi esposa, mata a mi hija, ¿cómo me hubiera llamado yo? Ni siquiera estaría aquí. Y no sé si alguno de ustedes sabe Dios que tiene una asignación y un propósito tan bello, pero sabe el enemigo también, y por eso has tenido las dificultades que has tenido, los tropiezos que has tenido, las pruebas que has tenido, porque sabe Dios que en las manos de Él eres imparable. La palabra te lleva a un quebrantamiento. Nunca dejes la palabra. Por eso
celosos de la palabra, de decir, primero es la palabra. Nuestro país, ¿qué necesita? No mejores gobernantes, no mejores profesionales, no. Necesita hombres y mujeres temerosos de la palabra de Dios, temerosos de Dios, que pongan en práctica la palabra. Lamentablemente, la violencia, la corrupción, la muerte es lo que destaca nuestra nación. Y estamos en ojos o en la mira internacional. Guayaquil, las ciudades de la costa, lugares donde no se debe visitar, donde las muertes son diarias. Pero dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Es el mejor tiempo para el avivamiento en nuestra nación. Nunca es pérdida cuando vas a la palabra de Dios. Nunca es pérdida cuando abres tu hogar, tu casa, tu grupo de amistad, y alrededor de la palabra hay transformación. A través de las redes sociales estoy seguro has de haber visto lo que está ocurriendo, lo que en la foto que está allí, el avivamiento en Asbury, en Kentucky. ¿Alguien ha visto lo que está pasando? Casi ya un mes. Y todo empezó con un devocional, Romanos capítulo 12. No os amoldéis a este mundo, transformaos vuestro entendimiento por medio de la renovación de la palabra. Y dos jóvenes se quedaron ahí, postrados, quebrantados, llorando, confesando sus pecados. Y cuando alguien confiesa sus pecados, es el síntoma de un avivamiento. Y lo que sigue después es adoración. Lo que sigue después es compromiso. Lo que sigue después es que la tierra es llena de la gloria del Señor. Juan el Bautista decía: arrepentíos y bautícense para el perdón de sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice que Juan bautizaba, pero cuando antes de bautizar venían toda la gente, dice la Escritura, confesando sus pecados. Marcos capítulo 1. Venían confesando sus pecados. Cuando tú confiesas tus pecados, cuando vienes a este altar y dices: Señor, este es mi pecado, no puedo yo. Este es el lugar de avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento realmente es un evento religioso que se caracteriza por un aumento repentino y masivo del fervor espiritual y la actividad religiosa en una región o comunidad. Los avivamientos pueden tener diferentes causas y pueden ocurrir en diferentes lugares y momentos de la historia. En Gales, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, en África. Usted puede describir los avivamientos, estudiarlos, pero no es sino hasta que uno lo vive. Yo viví en mi casa un avivamiento. Volver a la palabra, volver a la presencia del Señor, volver a los absolutos de Dios y no a los relativos de Dios. Los mandamientos de Dios no son relativos, son absolutos. Y esta sociedad vive por lo relativo. Si te sientes bien, hazlo, si no, no. Hemos convertido a los 10 mandamientos en 10 sugerencias, en 10 opciones, cuando la iglesia debe ser absolutamente regida por eso, por su palabra. Volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Pero dice la palabra: 2 males ha cometido mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva, y se han construido para ellos cisternas, pero cisternas rotas que no retienen el agua. Vuelvan a mí. El primer síntoma del avivamiento es volver nuestro rostro a Dios. Todos somos Ecuador y lloramos y gemimos, y hay hogares que lloran el luto de sus familias, de gente que ha perdido la vida en situaciones tan violentas.
Y todos vivimos en zozobra, en miedo, pensando mejor, viendo otros horizontes, a dónde ir. Porque a lo mejor la amenaza nos llega. Mira la maldad cómo ha crecido. Pero es tiempo de volver nuestro rostro a Dios. Recuerdo lo que pasa en Colombia. Lo que pasó en Colombia, 40 años de guerrilla, muertes. Y de repente, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y Colombia es un centro de avivamiento con iglesias grandes, masas, multitudes que han buscado del Señor. Dale un aplauso a Él. Pastores que se levantaron, que se pusieron en la brecha, familias enteras. Pero no creas que vino así nomás. Hubo muchos mártires que dieron su vida. La guerrilla mató a sus pastores. La guerrilla quería acabar con pastores, pero entre más se mataban pastores, más se reproducían. Te digo que el mejor tiempo de avivamiento para nuestra nación es este. Mucha maldad, la gracia de Dios. Y tú eres parte de ese avivamiento. Tú, tu casa, tus hijos, cada uno de ustedes. ¿Qué necesitamos en nuestra ciudad? Yo no sé si ustedes han visto, a veces se hacen conciertos, cosas que el mundo estila y se hace en la explanada del municipio. Algunos de ustedes han ido allá, yo lo sé. Recién vino el doctor Diego Zúñiga, ¿se acuerdan? Que nos predicó acá. Él es ecuatoriano, pero vive en Argentina. Y él está conectado con el ministerio Toma tu Lugar. Y el Señor ponía en nuestro corazón: debemos hacer tarima, presencia de Dios. Y en todo esto estábamos hablando la opción, la posibilidad, no como iglesia, escucha esto, sino como ciudad, con varias iglesias. Traer al ministerio Toma tu Lugar al frente de la cabeza Marco Burnet. Aplauda fuerte porque él lo está viendo. Así que Toma tu Lugar, versión Ambato adora, Ecuador adora. ¿En dónde? En la explanada del municipio. Porque no se trata de un concierto, se trata de volver a la fuente. Se trata de volver al principio, a la palabra. Se trata de volver nuestro rostro al Señor. Que Dios tenga misericordia, que este es el tiempo. Porque ellos no vienen solo a un ministerio de concierto, no, es un estilo súper diferente. Dios guía su agenda. Marco Brunel mandó un mensaje a Dieguito Zúñiga, le dijo, bueno, que manden la carta, la invitación, pero yo sé que ya Dios puso eso en el corazón de ellos para poder hacerlo. Y en lugar de derramar más violencia en nuestro país, derramemos nuestro corazón, derramemos nuestra petición. Yo sé que todo eso tiene un costo, pero si Dios lo dirige, Dios provee también. Y ver que es factible en este tiempo, en esta atmósfera. ¿Por qué en las afueras? Vaya conmigo, por favor. Nehemías capítulo 8. Y quiero dar lectura a algo que proféticamente pasará en este año que viene. Nehemías 8 dice: todo el pueblo de Israel se reunió en la plaza. Todo el pueblo. Hay una iglesia aquí en Ambato, Ecuador. No hablo de casa de Dios, hablo de la iglesia del Señor. Todo el pueblo se reunió ¿en dónde?
en la plaza. Porque no hay iglesia que contenga toda la multitud que va a llegar. Y dice, le pidieron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había entregado al pueblo de Israel para que lo obedeciera. Somos el pueblo de la palabra, del libro, tenemos que volver al libro. Verso 2, entonces el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la multitud, que estaba compuesta por hombres, mujeres y niños capaces de escuchar y entender. Era el primer día del 7º mes del año, desde el amanecer hasta el mediodía. Esdras leyó el libro. Desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son? ¿Cuándo amanece? ¿A qué hora amanece? No amanece cuando usted se levanta, amanece a las 6 que sale el sol. Y hasta el mediodía son 6 horas. 6 horas de leer la palabra. Hoy nos cuesta tener tu concentración porque unos están en la red social, TikTok, Instagram, Facebook. Y hay ¿cómo se llama esto? De una gratificación que viene a tu cerebro por cada vez que estás viendo una historia. ¿Cómo se activa? Una descarga de dopamina. Por eso uno está viendo y como que ahora cuesta decir, a ver, pónganme atención, escuchen esto. Porque somos llevados y cautivos a estas redes que nuestra atención es bloqueada. Mire, 6 horas de escuchar la palabra, desde la mañanita hasta que ya crujen el estómago. Y estaban ahí de pie. Hoy si ya me paso yo 2 horas, ya me sacan tarjeta roja, el tiempo. Asbury, abierta la capilla de continuo. Pasan hambre, frío, distancias. Y gente está afuera, ¿ha visto? Esperando el tiempo para entrar y encontrarse con Papá Dios y orarle y clamarle y ser parte de ese avivamiento. No hay excusa. 6 horas se pasaron leyendo el libro, 6 horas meditando, 6 horas escuchando. Dice el verso siguiente: Esdras leyó el libro de la ley en la plaza frente a la puerta de las aguas, y todos los hombres y mujeres que estaban escuchando prestaron mucha atención a la lectura del libro. Sucede algo, que cuando tú estás viendo una imagen, una película, el cerebro se pone en modo reposo. Algunos siguen en ese modo reposo. Pero ¿sabes qué sucede cuando uno pone atención en algo que lee? Se activan neuronas, nuevas neuronas, que te hacen a ti hilar lo que estás leyendo con imágenes, lo que se llama la memoria asociativa, y despiertas nuevas neuronas. Por eso los psicólogos, los expertos dicen que para contrarrestar la mala memoria, ¿qué debemos hacer? Nuevos hábitos, nuevas tendencias de hacer las cosas de otra manera, para que el hemisferio, no sé si el norte o el sur del cerebro, se desarrolle. ¿Cuál? No es del norte el derecho, es el izquierdo y el derecho. Ya veis lo que yo. Ahí está, ya desarrolló el cerebro. Entonces algunos recomiendan, si se cepillaba antes con la mano derecha, ahora cepíllese con la izquierda, ¿no? Si hablaba antes con la derecha, hable ahora con la izquierda. Nuevos hábitos. Y cuando usted lee un libro, lee la Biblia, usted está agilitando sus neuronas, su cerebro. Si usted se pone en modo Netflix, usted está babeando y no se da cuenta. Porque todo le están dando hecho: colores, imágenes, sonido. Cuando usted lee la palabra, se activan las neuronas. ¿Habrá un pueblo que se active las neuronas aquí? Denle un aplauso al Rey. 6 horas leyendo la palabra, 6 horas de recordar la palabra, lo que Dios le dio a Moisés. Y dice aquí, ¿dónde me quedé? Verso 4, ¿no? Dice el verso 4: el maestro Esdras se ubicó en una
tarima de madera hecha especialmente para la ocasión. Mire, por eso le digo, todo el pueblo en la plaza, y había ¿qué? Una tarima. ¿Qué vamos a tener? Toda la iglesia, la palabra y la tarima. Esdras, Nehemías nos enseña que es posible hacerlo. Y dice los sacerdotes aquí, los levitas que estaban con ellos acompañándoles, verso 5: Esdras abrió el libro ante los ojos de todos, ya que él estaba parado sobre una torre. Cuando abrió el libro, todos se pusieron de pie. Póngase de pie. Cuando yo era niño, me convertí a los 10 años. Un pastor llegó, predicó, pasé al altar. Y era costumbre, cuando uno leía la palabra, se ponía la gente de pie, por honra a la palabra. Hoy hasta eso hemos perdido. Y si los tengo aquí 10 minutos, ya habrá uno más que ya está bailando en pie, otros que se sientan. Pero finalmente es reverencia a la palabra. Y dice que se pusieron de pie. Esdras, verso 6, bendijo al Señor, el gran Dios, y todos con las manos levantadas respondieron: así sea, así sea. Luego dice, todos se postraron rostro en tierra y alabaron al Señor. Los levitas que estaban allí, dice que permanecían de pie junto a ellos, verso 8. Ellos leyeron el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte lo que significaba, para que todos pudieran entender. Es como estar predicando acá, abrir la palabra y luego hacer grupos pequeños. Y luego en los grupos pequeños diga alguien: no entendí esta palabra, ¿alguien me puede explicar? Y los líderes, los levitas que estaban ahí, el equipo de Esdras, que era versado en la ley, les explicaba la palabra. ¿Qué es lo que se hace en los grupos pequeños? En tu grupo en casa, explicar la palabra. Ellos tenían un equipo. Volver a la palabra, a los principios, no lo que piensa el uno, piensa el otro. No, los principios de la palabra. Tome su lugar un momento más, que aquí nos vamos 6 horas. Verso 9. El gobernador, dice Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que estaban enseñando, dijeron a todos: este día es sagrado para el Señor. No lloren ni estén tristes. Esto lo decían porque todo el pueblo, mire, lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque volvieron a la palabra. Ellos sabían que habían abandonado al Señor, que se habían mezclado con otras mujeres, que se habían casado con otras mujeres, que sus hijos, en lugar de adorar a Dios, resultaban adorando a otros dioses, cuyas mujeres llevaron cautivo el corazón de los hijos de Dios a otros dioses, y tuvieron que pedir perdón, volver a la palabra, y lloraban compungidos. El salmista dice: bueno me es haber sido quebrantado para aprender tu palabra. Es necesario el quebrantamiento, y eso lo da ahora solo el Espíritu Santo de Dios, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y puedes volver a la gracia de Dios, al lugar de aceptación y perdón. El pueblo lloraba, no paraba de llorar. Y los sacerdotes, los maestros de la ley decían, porque lloraban tanto, decían: no estén tristes, este es día de darle gracias a Dios. Verso 10, Esdras les dijo: vayan, coman una cena, beban vino dulce y denle una parte a aquellos que no tienen nada preparado, porque este día es sagrado para nuestro Dios. No estén tristes, porque la alegría del Señor es su fortaleza. Los levitas ayudaban al pueblo a calmarse, diciéndoles: tranquilos, este día es sagrado, no se pongan tristes. Entonces toda la gente se fue a comer, a beber, a compartir la comida y a celebrar con mucha alegría, porque habían entendido las palabras que se les había explicado. Cuando tú entiendes la palabra, viene un quebrantamiento, una compunción, un arrepentimiento. Y esas lágrimas, a veces uno dice:
Ya no lloren más, ya tranquilos. Esas lágrimas ahora son de alegría. Vayan, celebren. Como ayer vimos esas parejas que llorando se pedían perdón, que muriendo al orgullo de cada uno decían: perdóname, perdóname, te ofendí, perdóname si puedes. Y en el morir a nosotros mismos nuevamente viene la relación. Dios se glorifica ahí. Y claro, coman, compartan. Este día de quebranto es el día que escucha el Señor para libertad de sus hijos. Yo no sé, el Espíritu Santo tocando tu corazón, moviéndote hacia eso, a obedecer la palabra y a vivir no por ti, no por tu reino, establecer tu reino, sino el reino de Dios. Yo escribí aquí algo. Soy avivamiento. Soy avivamiento. Escucha, una llama encendida, un corazón ardiente que busca tu presencia. Soy la voz que clama en el desierto. Soy avivamiento, el eco de tu amor que nunca se rinde. Soy un viento fresco que sopla en tu pueblo, una luz que ilumina la oscuridad. Soy un río que fluye con tu gracia, una semilla plantada en tu voluntad. Soy un guerrero de tu verdad, un siervo de tu reino eterno. Soy un testimonio de tu fidelidad, una prueba de tu poder soberano. Avívame, Señor, con tu fuego divino. Enciende mi corazón con tu pasión. Que mi vida sea un testimonio de tu amor, un reflejo de tu gloria y de tu salvación. Soy avivamiento. Eres avivamiento. Y termino con un poema que escuché hace muchos años. Lo escuché de un gran siervo de Dios, Carmelo Terranova, que pasó a la presencia del Señor algunos años atrás. Y en un viejo cassette, su pasión por compartir el amor tan lindo del Padre. Y en un cassette viejo escuché este poema que en una etapa de mi vida me hizo todavía más entregarme a Dios con nuestra casa y nuestros hijos. Dice así el poema, se titula Llama de Dios. De la oración que pide protección, de los vientos que sobre ti golpearon, de temer cuando deberías aspirar, de vacilar cuando debo ascender, del cómodo yo, líbrame, oh capitán, al soldado que va de ti en pos. Del deseo sutil de buscar lo suave, de las elecciones fáciles, debilitadoras. No es así como el espíritu se fortalece, ni el camino que el Señor anduvo. De todo lo que haga luminoso el Calvario, oh Cordero de Dios, líbrame. Dame el amor que guía el camino, la fe que nada hace desmayar, la esperanza que nunca se agota, la pasión que quema como el fuego. No me dejes abatir como un idiota. Hazme tu combustible, oh llama de Dios. Amy Carmichael, una misionera en África, gestora de un avivamiento. No me dejes abatir como un idiota. Hazme tu combustible, oh llama de Dios. Tú eres combustible de Dios. Tú. Juntos hacemos una hoguera por misericordia por nuestro país. Abunda el pecado, que sobreabunde la gracia a través de sus ungidos, de sus hijos. Póngase de pie. Y todo comienza cuando hay confesión de pecados. Con esta historia termino. Antes de venir a Cambato, Ecuador, unos años en Loja, estábamos sirviendo en la iglesia y de repente en esas campañas evangelísticas que normalmente duraban 7 días, se invitó a un misionero llamado Teodoro Saubé, honró su vida.
y de su esposa Linda Sauvé, gestores de avivamiento, de búsqueda del Espíritu Santo. Y éramos unos jovencitos con mi esposa ahí, apoyando la campaña y todo. Y de repente esta campaña en la noche se predicaba, pero en la mañana este misionero decidió dar taller de guerra espiritual. Era la palabra de día y la palabra de noche. Recién encontré este Nuevo Testamento con Salmos en mi oficina, en una carpeta. Me recordó los 40 días de ayuno que inicié y leí todo este Nuevo Testamento con los Salmos hace 13 años. Y lloro al ver las notas escritas, puestas aquí. Por la palabra al Señor. Y este misionero llegó 7 días. Y en esos 7 días la gente comenzó a pasar adelante al altar, a decir: pastor, hermanos, ahí en plena reunión, como que si alguien aquí viniera y dijera: pastor, hermanos, quiero pedir perdón a mi esposa porque he sido un adúltero. Y en lugar de condenación había lágrimas. Y venía otro y decía: pastor, yo quiero pedir perdón porque he caído en fornicación. Y venía otro y otro y otro. Y de repente en todo eso había gente que saltaban sus demonios. Y en todo ese proceso que eran de 7 días de quedarse, se quedó 15 días predicando noche y día la palabra. Yo no sé en qué momento dormíamos, pero íbamos a la palabra, íbamos de vigilia después de la iglesia todavía a seguir ministrando. Una búsqueda del Señor, adoración, oración, comunión. Todo comenzó con la palabra. Todo comenzó con darle lugar al Señor. Dios siempre ha querido dar un avivamiento. Si te dio la palabra, tienes el avivamiento. Agradezco a ese misionero que rompió los esquemas, porque quizá uno dice: no, es que esto no hacemos aquí. Benditos sean los reformadores de la reforma. Volver a la palabra. Tu hogar necesita volver a la palabra. Tú necesitas volver a la palabra. No hay nada que satisfaga más tu vida que la palabra que Dios te ha dado con tanto amor. Cierra tus ojos un momento. Y este altar sigue abierto, porque tú y tu casa puedas venir con tus hijos, decirle: Señor, te confieso mis pecados y quiero volver a ti. Hazme tu combustible, oh llama de Dios. No me dejes abatir como una persona sin ton ni son, sin producir nada. Debe haber una razón. Y te invito a ti que viniste hoy por primera vez, a ti que quieres reconciliarte inmediatamente, salir de tu asiento, decir: Señor, yo quiero ser un reformador, quiero ser parte de lo que tú traes a mi ciudad, a mi país, a Ambato, Ecuador, Tungurahua, la nación entera, Señor, familias enteras que dicen: Señor, te he dejado a ti fuente de agua viva, nunca más cavaré para mí cisternas rotas que no retienen el agua. Tú eres mi fuente, Señor, tú eres mi bendición.